La hija de Rappaccini, de Nathaniel Hawthorne. Segunda parte. El tinte de pasión que había coloreado las facciones de Beatriz se desvaneció. Su rostro adquirió una expresión alegre, como si la presencia del joven inspirase un puro placer, semejante al que podría sentir la doncella de una isla solitaria al conversar con un viajero procedente del mundo civilizado. Era evidente que su experiencia de la vida se encerraba en los límites del jardín. Unas veces hablaba de materias tan simples como la luz del día y las nubes de verano. Otras hacía preguntas acerca de la ciudad o del país natal de Giovanni, de sus amigos, de su madre, de sus hermanas. Preguntaba qué revelaban una existencia tan retirada y una esencia tal de familiaridad con las maneras y tratos sociales que Giovanni contestaba como si estuviese hablando con una niña. Su espíritu brotaba ante él como un arroyuelo recién nacido que recibiera por primera vez la caricia del sol y se maravillase de la tierra y del cielo reflejados en su propio fondo. Tenía también pensamientos profundos y fantasías brillantes como gemas, como diamantes y como rubíes, desgranándose en medio del hervor de la fuente. Mientras la joven hablaba, Giovanni se asombraba de estar paseando con ella y de que su imaginación se lo hubiese pintado con colores terroríficos. Le maravillaba estar conversando con Beatriz como con un hermano y que pudiera parecerle tan humana y tan llena de candor. Pero estas reflexiones fueron solo momentáneas. Las muestras de su naturaleza eran demasiado reales para sentirse tranquilizado del todo. En esta confiada conversación habían paseado por el jardín y después de muchas vueltas a lo largo de sus avenidas, volvieron a detenerse junto a la fuente en ruinas, donde crecía la magnífica planta con su tesoro de flores espléndidas. Alrededor de ella se esparcía una fragancia idéntica a la que Giovanni había atribuido al aliento de Beatriz, aunque mucho más intensa. Cuando la joven vio la planta, Giovanni observó que se oprimía el pecho con las manos, como si su corazón estuviera palpitando aceleradamente y le produjera dolor. «Por primera vez en mi vida», murmuró Beatriz, dirigiéndose a la planta, «me olvidé de ti». «Recuerdo, señora», dijo Giovanni, «que en cierta ocasión me prometió recompensarme con una de esas vívidas gemas a cambio del ramillete que tuve de la osadía de echar a sus pies. Permítame ahora coger una en recuerdo de esta entrevista». El joven dio un paso hacia la planta con la mano extendida, pero Beatriz se precipitó hacia adelante lanzando un grito que traspasó el corazón de Giovanni como un puñal. Le cogió de la mano y lo obligó a retroceder con tanta fuerza que su delicado cuerpo no evidenciaba. El joven sintió un contacto con un temblor en todo su ser. «¡No la toque!», exclamó Beatriz con voz angustiada. «¡No lo hagas, por tu vida! Es una planta fatal». E inmediatamente, ocultando el rostro entre sus manos, huyó de su lado y desapareció bajo el porche. Al seguirla con la mirada, Giovanni vio la delgada y pálida figura de Rappaccini, que había estado observando la escena. No sabía desde hacía cuánto tiempo, oculto tras las sombras del porche. Antes de que Guasconti llegara a su habitación, era ya Beatriz el objeto de sus apasionadas meditaciones, revestida de todo el hechizo de que le había rodeado desde la primera vez que la viera, llena ahora, además, del afectuoso calor de su encantadora femineidad. Era humana. Su carácter tenía todas las cualidades dulces y femeninas que hacen a una mujer digna de ser adorada. Era capaz, seguramente, de los sacrificios y heroísmos del amor, lo que Giovanni había considerado hasta entonces como muestras de una temible constitución física y moral, era olvidado ahora
por la sutil influencia de la pasión y se transformaba en una dorada corona de encantos que convertían a Beatriz en la más admirable de todas las mujeres, por ser única. Todo lo que le había parecido feo era ahora hermoso, o, si no podía cambiarlo de un modo tan radical, se ocultaba en la tenebrosa región que se hallaba debajo de la zona de la conciencia. Pasó la noche pensando en ella. Cuando se durmió, la aurora empezaba ya a despertar a las flores que dormitaban en el jardín del doctor Rappaccini. Giovanni, en sus sueños, también se encontraba allí. Salió el sol a su debido tiempo y lanzó sus rayos sobre los párpados del joven, el cual despertó con una sensación dolorosa. Después de levantarse notó una especie de quemadura y latidos en su mano, la derecha. La mano que le había cogido Beatriz cuando estaba a punto de arrancar una de las flores con aspecto de gema. En el dorso de la mano aparecían ahora unas impresiones rojas, como la huella de 4 dedos y una señal como la de un pulgar en su muñeca. ¿Con qué obstinación se defiende el amor e incluso lo que es astuta semejanza al amor que florece en la imaginación pero que no tiene profundas raíces en el corazón? ¿Con qué obstinación mantiene su fe hasta que llega el momento en que es condenado a desvanecerse en humo? Giovanni envolvió su mano con un pañuelo, se preguntó qué bicho maligno le habría picado y no tardó en olvidar su dolor con el recuerdo de Beatriz. Desde la primera entrevista, una segunda va implícita en lo que nosotros llamamos destino, una tercera, una cuarta y muy pronto los únicos momentos felices para Giovanni fueron los que pasaba en compañía de Beatriz. El tiempo restante transcurría recordando la entrevista anterior y esperando la siguiente, y lo mismo le ocurría a la hija de Rappaccini. Aguardaba la aparición del joven y corría a su lado con una confianza tan libre de reservas como si hubiese sido compañeros de juego desde la más tierna infancia, y como si siguieran siéndolo todavía. Si por un motivo inesperado Giovanni se retrasaba un poco, Beatriz se detenía debajo de su ventana y cantaba la más dulce de sus canciones, la cual flotaba alrededor de él en su habitación y resonaba en su corazón con un eco. «Giovanni, Giovanni, ¿por qué tardas? Ven». Y Giovanni bajaba presuroso a aquel edén de flores envenenadas. Pero a pesar de tan íntima familiaridad en la conducta de Beatriz, había aún cierta reserva tan rígida e invariablemente mantenida que raras veces pasaba por la imaginación de Giovanni la idea de forzarla. Según todas las apariencias, se amaban. Se habían dicho su amor con los ojos que comunicaban el secreto sagrado desde las profundidades de su alma a las de la otra. Aquel secreto era demasiado grande para expresarlo por medios de la palabra. Sin embargo, se habían dicho su amor en aquellas explosiones de pasión cuando sus espíritus volaban fuera de los cuerpos en artículos suspiros, como lengua de una llamada escondida demasiado tiempo. En cambio, no había habido un beso, ni un apretón de manos, ni la más leve de las caricias que el amor demanda y santifica. Giovanni no había tocado nunca ni un solo de los dorados rizos de Beatriz. El vestido de la joven, tan grande era la barrera psíquica que los separaba, no había ondeado nunca contra él con la brisa. En las pocas ocasiones en que Giovanni parecía dispuesto a saltar aquella barrera, Beatriz se ponía tan triste, su continente era tan severo y mostraba además tal aspecto de desesperación que no eran necesarias las palabras para el que joven desistiera. En tales momentos Giovanni se sobresaltaba ante la horrible sospecha que nacía, semejante a un monstruo, en lo más profundo de su corazón. La mirada al rostro, su amor, se entibiaba y se desvanecía como la niebla matinal ante el sol, y solo
quedaban sus dudas. Pero cuando el rostro de Beatriz recordaba su alegría después de su momentánea tristeza, dejaba de ser la persona misteriosa a la que Giovanni observaba con miedo y horror y volvía a ser la muchacha hermosa y sencilla cuyo espíritu comprendía por encima de todos los otros sentimientos. Había transcurrido un tiempo considerable desde el último encuentro de Giovanni con Baglioni, cuando una mañana se vio desagradablemente sorprendido por la visita del profesor, en la cual había pensado muy poco durante la última semana y de quien hubiese querido olvidarse completamente. Se hallaba en un estado de ánimo tal que solo podía aceptar la compañía de personas que no pusieran objeciones a sus actuales sentimientos. Tal comprensión era algo que no podía esperar del profesor Baglioni. El visitante charló despreocupadamente durante algunos minutos de los chismes de la ciudad y de la universidad, y luego abordó otro tema. Últimamente he estado leyendo a un antiguo autor, un clásico, dijo, y me encontré con una historia que me llamó la atención. Posiblemente la recordará usted. Trata de un príncipe de la India que envió una hermosa mujer como presente a Alejandro Magno. Era tan bella como la aurora y tan vistosa como su puesta de sol, pero lo que la caracterizaba era cierto aliento perfumado, más dulce que el de las rosas de un jardín persa. Alejandro, como es natural en un hombre joven, quedó enamorado de la hermosa extranjera en cuanto la vio, pero cierto sabio que estaba presente en aquel momento descubrió en ella un secreto terrible. ¿Y en qué consistía el secreto?, preguntó Giovanni, bajando los ojos para evitar los del profesor. Aquella hermosa mujer, continuó Baglioni, había sido alimentada con venenos desde su nacimiento, hasta el punto de que habían pasado a formar parte de su organismo y ella misma era el veneno más mortal que existía. El delicioso perfume de su aliento emponzoñaba el aire. Su amor hubiese sido mortal. ¿No es un cuento maravilloso? Es una fábula infantil, respondió Giovanni, agitándose nerviosamente en su silla. Me asombra que su señoría pierda el tiempo leyendo esas paparruchadas mientras que está dedicado a estudios serios. A propósito, dijo el profesor, mirando inquieto a su alrededor, qué extraña fragancia es la que se respira en esta habitación. ¿Es acaso el perfume de sus guantes? Es débil, pero delicioso, aunque no se puede decir que sea agradable. Creo que si lo respirase mucho tiempo llegaría a ponerme enfermo. Es como la esencia de una flor, pero no veo flores en la habitación. No hay ninguna, dijo Giovanni, que se había puesto pálido mientras el profesor hablaba. Ni creo que haya aquí otro perfume que el de la imaginación de vuestra señoría. El olor, siendo como es una mezcla de lo sensorial y de lo espiritual, puede engañaros de este modo. El recuerdo de un perfume puede ser confundido con una realidad presente. Mi imaginación no suele gastarme esas bromas, replicó Baglioni. Y si percibo un olor es porque alguna droga de vil boticario ha untado mis dedos. Nuestro querido amigo Rappaccini, según he oído decir, perfuma sus medicinas con olores más ricos que los de la Arabia. La bella y la docta Beatriz podía tratar también a sus pacientes con drogas tan dulces como el aliento de una doncella, pero ¡ay del que las bebiera! El rostro de Giovanni reflejó un cúmulo de emociones contenidas. El tono en el que el profesor hablaba de la pura y encantadora hija de Rappaccini era una tortura para su alma y, sin embargo, no podía dejar de sentir mil confusas sospechas que se mofaban de él como otros tantos demonios. Procuró dominarse y respondió a Baglioni con la fe de un amante perfecto. Señor profesor, dijo, ¿fue usted amigo de mi padre
y creo que su propósito es obrar también como un amigo con el hijo. No puedo sentir hacia usted más que respeto y deferencia, pero le ruego que comprenda que hay algo acerca de lo cual no podemos hablar. Usted no conoce a la señora Beatriz y por lo tanto es incapaz de estimar lo erróneo de su juicio sobre ella. Mi pobre Giovanni, exclamó el profesor con expresión de lástima. Conozco a esa joven perversa mucho mejor que usted y voy a decirle la verdad acerca del envenenador Rappaccini y de su venenosa hija. Sí, tan venenosa como bella. La antigua fábula de la mujer india se ha convertido en realidad, merced a la profunda y fatal ciencia de Rappaccini, en la persona de su hermosa Beatriz. Giovanni gimió y ocultó el rostro entre las manos. Su padre, continuó Baglioni, haciendo oídos sordos al cariño que debía sentir por su hija, la ofreció en holocausto a la ciencia. Hagámosle la justicia de reconocer que es un auténtico científico que destilaría su propio corazón con un alambique. ¿Cuál puede ser el destino de usted, mi querido Giovanni? Ha sido usted escogido como material para un nuevo experimento. El resultado quizá sea la muerte o algo aún más terrible. Rappaccini, por lo que él llama interés por la ciencia, no se detendría ante nada. Es un sueño, se dijo Giovanni, no puede ser más que un mal sueño. Sin embargo, puede usted tener esperanzas, mi joven amigo, continuó Baglioni. No es demasiado tarde para la salvación. Es muy posible que tengamos éxito al tratar de volver a esa miserable criatura a la normalidad, de la que ha sido sacada por la locura de su padre. Esta pequeña redoma de plata fue labrada por el famoso Benvenuto Cellini y es un presente de amor digno de la dama más elegante de Italia. Su contenido es aún más valioso. Un pequeño sorbo de este antídoto hubiera neutralizado el veneno más virulento en los Borgia. No cabe duda de que será eficaz contra los Rappaccini. Dele el pomo a su Beatriz y espere confiado los resultados. Y Baglioni colocó sobre la mesa una redonda de plata exquisitamente labrada. A continuación se marchó, dejando que sus palabras produjeran el efecto deseado sobre la mente de Giovanni. «Te venceremos, Rappaccini», se decía a sí mismo sonriendo mientras bajaba la escalera. «Aunque estoy obligado a reconocer que eres un maravilloso hombre de ciencia, los que respetamos las normas clásicas de la profesión médica no podemos tolerar tus despreciables experimentos». En sus relaciones con Beatriz, Giovanni se había visto asaltado a menudo por negros presentimientos en los que se refería a la naturaleza íntima de la hija de Rappaccini. Pero la joven se había comportado siempre de un modo tan sencillo, tan natural, tan cariñoso y tan ingenuo, que la descripción que de ella acababa de hacer el profesor Baglioni le parecía monstruosa e increíble, algo que escapaba a la realidad. Es cierto que Giovanni conservaba recuerdos estremecedores relacionados con las primeras veces que vio a la encantadora Beatriz. No podía olvidar el ramillete que se marchitó en su mano ni el insecto que pareció en medio del aire dorado por el sol, sin otra intervención evidente que la fragancia del aliento de la joven. Estos incidentes, sin embargo, se desvanecían ante la luz pura de su carácter, dejando de tener la eficacia de los hechos y adquirían el aspecto de errores de la fantasía, a pesar de que el testimonio de los sentidos parecía desmentirlo. ¿Hay algo más verdadero y real que lo que podemos ver con los ojos y tocar con los dedos? En esta idea se basaba Giovanni su confianza en Beatriz, aunque en realidad se debía más a la fuerza de las virtudes de la joven que a una fe profunda y generosa. Pero ahora su espíritu era incapaz de mantenerse a la altura a que le había elevado el primer entusiasmo de la pasión.
La duda se había insinuado en su cerebro, manchando el albo recuerdo de la imagen de Beatriz. No estaba dispuesto a abandonarla, pero deseaba someterla a prueba. Decidió hacer algo que pudiera convencerlo de una vez para siempre de que aquellas terribles cualidades físicas no tenían correspondencia con su alma. Sus ojos podían haberle engañado respecto al lagarto, al insecto y a las flores debido a la distancia. Tenía que comprobar estando junto a ella si al tocar una flor recién cortada se marchitaba en su mano. Entonces no le quedaría ninguna duda. Con esta idea, Giovanni corrió a la tienda de flores y compró un ramillete que estaba aún perlado con las gotas del rocío de la mañana. Era la hora acostumbrada de su entrevista con Beatriz. Antes de bajar al jardín, Giovanni no resistió a la tentación de mirarse al espejo. Vanidad que puede disculparse en un joven bien parecido, aunque con ello demuestre cierta frivolidad de sentimientos y un carácter bien parecido. Se miró y se dijo a sí mismo que sus facciones no habían sido nunca tan graciosas, ni sus ojos habían tenido nunca aquella vivacidad, ni sus mejillas un tinte tan saludable como en aquel momento. Al menos, pensó, su veneno no ha penetrado en mi organismo. No soy una flor que puede marchitarse en su mano. Con este pensamiento dirigió sus ojos al ramillete que había conservado en la mano. Un estremecimiento de horror sacudió todo su cuerpo al notar que aquellas flores húmedas de rocío estaban marchitándose. Tenían el aspecto de haber sido frescas el día anterior. Giovanni palideció y se quedó inmóvil delante del espejo, mirando a su propia imagen como si estuviese contemplando algo terrible. Recordó el comentario de Baglioni acerca de la fragancia que parecía inundar la habitación. Su aliento debía estar envenenado. Luchó por recobrarse de su estupor y comenzó a observar con ojos curiosos una araña que estaba atareada fabricando su tela en la antigua cornisa de su habitación, cruzando y recruzando el ingenioso sistema de hilos entrelazados. Era una araña tan vigorosa y activa como todas las que se columpiaban en el techo viejo. Giovanni se colocó debajo mismo del insecto y emitió una profunda y larga bocanada de aliento. La araña interrumpió repentinamente su tarea y la tela vibró a consecuencia del estremecimiento del cuerpo del diminuto artesano. Giovanni volvió a lanzar el aliento sobre la araña con más fuerza que la vez anterior y con un doloroso sentimiento en su corazón. No sabía si era un ser perverso o una criatura desesperada. La araña contrajo convulsivamente sus miembros y quedó colgada, muerta, a través de la ventana. ¡Maldito, maldito!, murmuró Giovanni. ¿Te has vuelto tan venenoso como para que este insecto muera bajo los efectos de tu aliento? En aquel momento ascendió desde el jardín una voz dulce y agradable. Giovanni, Giovanni, ya pasa la hora, ¿por qué tardas? Baja. Sí, murmuró Giovanni. Ella es el único ser al que mi aliento no puede asesinar. Ojalá pudiera hacerlo. Bajó corriendo y al cabo de unos instantes se encontraba ante los ojos brillantes y adorables de Beatriz. Unos segundos atrás su rabia y su desesperación eran tan intensas que solo había deseado poder destruirla con su mirada. Pero en su presencia surgían influencias demasiado reales y vivas para que pudiera librarse fácilmente de ellas. Giovanni recordaba ahora los momentos en que Beatriz, con su femenina dulzura, lo había envuelto en una paz religiosa. Recordaba los apasionados arrebatos de su corazón en presencia de la joven, y aquellos recuerdos convencieron a Giovanni de que Beatriz era un ángel, algo celestial y que solo una persona alucinada podía atribuirle aquellas horribles cualidades. La ira del joven se apaciguó y se transformó en un estado de hosca insensibilidad. Beatriz, con su aguda intuición,
Comprendió inmediatamente que entre ellos había un mar de tinieblas que ninguno de los dos podría cruzar. Pasearon juntos, tristes y en silencio, y llegaron hasta la fuente de mármol, cerca de la cual crecía la planta de flores semejante a gemas. Giovanni se sorprendió del placer, o mejor dicho, del apetito, con que inhalaba la fragancia de las flores. «Beatriz», preguntó de pronto, «¿de dónde vino esta planta?» «La creó mi padre», respondió la joven con sencillez. «¿La creó? ¿Qué quieres decir con eso?» «Es un hombre que conoce mucho los secretos de la naturaleza», respondió Beatriz. «Y en el mismo instante en que yo empecé a respirar, esta planta se alzó del suelo. Es el producto de su ciencia, de sus conocimientos, en tanto que yo no soy más que su hija mortal». «No te acerques», exclamó al ver que Giovanni se aproximaba a la planta. «Tiene cualidades que apenas podría soñar. Yo, queridísimo Giovanni, he crecido y me he desarrollado con las plantas y me nutro con su aroma. Es mi hermana y la amo con el afecto humano, pero ¡ay! ¿No lo has sospechado? Existe un terrible destino en ella». Giovanni la miró con una expresión tan ceñuda que Beatriz se interrumpió, temblando. Pero la fe en su cariño barrió la vacilación y le hizo reprocharse el haber dudado de Giovanni siquiera por un instante. «Existe un terrible destino en ella», repitió, «efecto del fatal amor de mi padre por la ciencia que me aleja a mí de toda relación con los de mi clase. Hasta que el cielo te envió, ¿no puedes imaginar cuán solo estuvo tu pobre Beatriz?» «¿Era ese tu destino?», preguntó Giovanni, fijando en ella sus ojos. «Solo ahora sé lo duro que era», respondió Beatriz con ternura. «Oh, sí, mi corazón estaba adormecido y, por tanto, tranquilo». La ira de Giovanni estalló repentinamente como un relámpago surgiendo de las tinieblas. «¡Estoy maldito!», gritó con desesperación. «¿Encontrabas aburrida tu soledad y me has separado de todo lo noble de la existencia, trezándome a esta región de inenarrable horror?» «Giovanni», exclamó Beatriz, mirándolo con sus grandes y brillantes ojos. No había comprendido del todo sus palabras, pero estaba asustado por lo repentino de aquella explosión. «Sí, criatura emponzoñada», prosiguió Giovanni acercándose a ella, «tú me has puesto así, tú me has infamado, tú me has llenado mis venas de ponzoña, me has convertido en un ser tan odioso, tan horrendo, tan aborrecible y fatal como tú misma. Ahora, si nuestro aliento es tan fatal para nosotros mismos como para los demás, unamos nuestros labios en un beso de indecible odio y muramos». «Virgen Santa», murmuró Beatriz con voz plañidera, «ten piedad de mí, no soy más que una pobre niña con el corazón roto». «¿Puedes rezar, tú?», exclamó Giovanni con diabólico desprecio. «Al salir de tus labios tus oraciones tiñen una atmósfera de muerte. Sí, recemos. Vayamos a la iglesia y mojemos nuestros dedos en la pila del agua bendita. Los que vengan detrás morirán apestados. Tracemos en el aire el signo de la cruz. Serán maldiciones esparcidas con apariencia de símbolos sagrados». «Giovanni», dijo Beatriz, ya calmada, pues su pena era menor que su amor, «¿por qué te unes conmigo en esas palabras terribles? Yo, es cierto, soy la cosa horrible que tú me llamaste, pero tú, ¿qué has de hacer sino estremecerte ante lo espantoso de mi condición y marcharte muy lejos, olvidándote de que se arrastran por la tierra monstruos semejantes a la pobre Beatriz?» «No pretenderás ignorarlo», estalló Giovanni, encarándose con ella. «Mira, este poder me lo ha proporcionado la cándida hija de Rappaccini». Un enjambre de insectos
Volaba en el aire en busca del aliento prometido del olor de las flores del jardín fatal. Formaron un círculo, la cabeza de Giovanni, y era evidente que se sentían atraídos hacia él por el mismo influjo que les había atraído por un instante a varios de los arbustos. Giovanni sopló entre ellos y sonrió con amargura a Beatriz cuando una veintena de los insectos cayeron muertos al suelo. «¡Oh!», gimió Beatriz. «Es la ciencia fatal de mi padre». «No, Giovanni, no fui yo, nunca. Yo solo soñé amarte y estar a tu lado hasta que quisieras marcharte, dejando tu imagen en mi corazón. Créelo, Giovanni. Aunque mi cuerpo se haya nutrido de veneno, mi espíritu es una criatura de Dios y suplica amor como aliento cotidiano. Pero mi padre nos ha unido con esta terrible afinidad. Sí, despréciame, pisotéame, mátame. Oh, ¿qué es la muerte después de oír palabras como las tuyas? No fui yo, ni por toda la felicidad del mundo lo hubiese hecho». El ardor de Giovanni se agotó después de la explosión de sus sentimientos. Comenzó a experimentar una sensación de tristeza no desprovista de ternura ante la íntima y extraña afinidad existente entre Beatriz y él mismo. Estaban prácticamente en soledad absoluta, aunque los rodeara una inmensa multitud. ¿No era lógico que se unieran, abandonando como estaban de todos? Si se trataban con crueldad, ¿quién iba a ser el amable con ellos? Por otra parte, pensaba Giovanni, ¿no existía una esperanza de regresar a la normalidad y conducir hacia allá a Beatriz, a la redimida Beatriz de la mano? Oh, espíritu débil, egoísta y vil, que pensaba aún en una felicidad vulgar y en una unión terrena después de haber infamado con palabras tan horribles a un amor como el de Beatriz. No podía caber en la tal esperanza. Beatriz debía caminar lentamente con el corazón destrozado a través de las fronteras del tiempo, lavar sus heridas en alguna fuente del paraíso y olvidar su pena en la luz de la inmortalidad. Allí sería feliz. Pero Giovanni lo ignoraba. «Querida Beatriz», dijo acercándose a ella, que retrocedió como retrocedía siempre que Giovanni se le había acercado, pero ahora por distinto motivo. «Mi querida Beatriz, nuestro estado no es tan desesperado como supones. Mira, tengo aquí una medicina muy eficaz, según me aseguró un prestigioso médico. Sus efectos son maravillosos. Está compuesta de ingredientes opuestos por entero a los que tu terrible padre ha inoculado en nosotros. Son plantas benditas. Podemos tomarlas juntos y purificarnos del mal». «Dámela», suplicó Beatriz, extendiendo la mano para coger la pequeña redoma de plata que Giovanni había sacado de su bolsillo. «Voy a bebérmela, pero tú debes esperar los resultados que en mí produzca». La joven llevó a sus labios el antídoto de Baglioni. En aquel mismo instante surgió del porche la figura de Rappaccini, que se acercaba lentamente a la fuente de mármol. Cuando estuvo cerca el hombre de ciencia, sonrió con expresión de triunfo al contemplar a la hermosa pareja, como si se tratara de un artista que después de dedicar toda su vida a la creación de un cuadro o de un grupo escultórico, se sintiera orgulloso de su éxito. Súbitamente se detuvo. Su cuerpo encorvado se irguió, consciente de su poder. Extendió las manos sobre los dos jóvenes en la actitud de un padre impartiendo la bendición a sus hijos, pero aquellas manos habían sido las mismas que lanzaron el veneno en el cauce de sus vidas. Giovanni tembló, Beatriz se estremeció y se oprimió el corazón con ambas manos. «Hija mía», dijo Rappaccini, «ya no estarás sola en el mundo. Arranca una de las preciosas gemas de tu planta hermana y ruega a tu prometido que la lleve en su pecho. Ahora ya no le hará ningún daño.
Mi ciencia y la simpatía que existe entre vosotros le ha traído a formar parte de tu constitución, apartándolo de todos los hombres normales. Viviréis amándonos y siendo temidos por el resto de la gente. Padre mío, murmuró Beatriz, ¿por qué diste ese miserable destino a tu hija? ¿Miserable?, exclamó Rappaccini. ¿Cómo te atreves a calificarlo de miserable, insensata? ¿Consideras miserable el estar dotada de dones maravillosos contra los cuales no sirve de nada la fuerza y el poder de tu enemigo? ¿Consideras miserable el ser capaz de matar al más fuerte solo con el aliento? ¿Consideras miserable el ser tan terrible como hermosa? ¿Hubieras preferido acaso la condición de una mujer débil, expuesta a todo daño e incapaz de hacer ninguno? Hubiera preferido ser amada a ser temida, murmuró Beatriz, desplomándose al suelo, y siguió hablando en voz desfalleciente. Pero ya no importa. Me voy a un lugar donde el mal que te has esforzado en mezclar con mi ser desaparecerá como un sueño, como la fragancia de esas flores venenosas que no teñirán más mi aliento entre las flores del paraíso. Déjame, Giovanni. Tus palabras de reproche son como plomo que apesadumbran mi corazón, pero también desaparecerán cuando yo me vaya. Beatriz había sido transformada por su padre en un ser tan extraño que el veneno era vida para ella y en cambio el antídoto representaba la muerte. Así, la víctima inocente de la iniquidad de un hombre y de su torcida naturaleza pereció a los pies de su padre y de Giovanni. En aquel mismo instante apareció en la ventana el profesor Pietro Baglioni, el cual, dirigiéndose al anodado hombre de ciencia, le gritó en un tono en el que se mezclaban el triunfo y el horror: «Rappaccini, Rappaccini, contempla el resultado de tu experimento». El cuento se acabó y el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, te lo volveré a relatar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Anhela que este relato haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirte a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.